Muy bien, chicos, habíamos hablado hace un rato de la fonología, ¿no es cierto? Habíamos hablado de qué es la ciencia que estudia los sonidos. Habíamos manifestado además que el objeto de estudio de la fonología es el fonema, que se representa a través de rayas oblicuas, ¿cierto? Ya te había dicho, y que además cada fonema, ¿no?, representa una grafía, representa una letra, a pesar de que en algunas condiciones más de un fonema o un fonema puede representar varias letras, ¿no es cierto? Y en eso habíamos quedado, ¿no? Habíamos dicho además que una cosa es la palabra como tal y otra muy diferente es la representación fonética de esas palabras, ¿no? Ahora vamos a ver, chicos, los tipos de fonemas que existen. Profesor, ¿por qué existen los tipos de fonemas? Porque nosotros tenemos un aparato biológico que se denomina el aparato fonador. ¿Qué remarca el aparato fonador? Nuestra boca, nuestra lengua, nuestros dientes y nuestra laringe. La glotis o la lengua es el único elemento de nuestro aparato fonador que está en constante movimiento cuando hablamos. Sin embargo, nosotros pues no nos percatamos de eso, ¿no? O si nos percatamos, ese movimiento a veces es imperceptible. ¿Y por qué? Porque no estamos contabilizando o no estamos refiriéndonos o no estamos diciendo, bueno, utilicé la B, es una palabra bilabial, porque estoy juntando los dos labios. En eso jamás nos damos cuenta. Pero, de alguna manera, para el estudio de los sonidos es importante recordar lo siguiente, que existen tipos de fonemas, ¿por qué? A través de los órganos de la respiración, a través de los órganos de la fonación y a través, chicos, también, ¿no es cierto?, de los órganos de la articulación. O sea que a través de esos órganos elementales es que nosotros podemos hablar de ciertos sonidos en el lenguaje. Ahora, si yo quiero ver objetivamente los fonemas, tengo que diferenciarlos en fonemas segmentales y en fonemas suprasegmentales. ¿A qué le llamo yo fonema suprasegmental, chicos? No es otra cosa, ¿no?, que hablar de los fonemas, ¿no?, que remarcan o que estructuran o que determinan la mayor fuerza de voz dentro de una palabra, lo que se conoce como acento o lo que se conoce como sílaba tónica, ¿correcto? El día de hoy vamos a hablar de dos tipos de fonemas, chicos: los fonemas consonánticos y los fonemas vocálicos. Los fonemas consonánticos son letras consonantes que necesitan de una letra sonante, o sea, de una vocal, para la elaboración de los morfemas, o sea, para la elaboración de ¿qué cosa? De las unidades mínimas de significado. O sea que la unión de morfemas, chicos, ¿qué me forma? La palabra como tal, ¿correcto? La unión de morfemas, lo que me va a permitir ¿qué cosa es? La elaboración de la palabra, ¿correcto, chicos? Entonces, los fonemas consonantes, ¿cuáles son? La B, la C, la D, la F, la G, la J, ¿correcto? La G, la J, la K, ¿no es cierto?, la L, la M, la N, la ñ, la P, la R, la R, la S, la T, ¿no es cierto?, la Y, ¿no es cierto?, y la O. Perdón, ¿esto de cuál es? La Z, ¿no es cierto? Hay que recordar lo siguiente, chicos, que no está representado el fonema H. ¿Y por qué? Porque la H no suena. Hay que recordar que tampoco está la X acá, porque la X suena como J. ¿En qué palabra? Por ejemplo, en México, ¿no es cierto? O cuando hablo de Jimena, ¿no es cierto?, también está ahí la representación. Y la Z se representa por esta representación fonética, ¿no es cierto? O sea que ya te había explicado. ¿Cuántos fonemas consonantes tenemos? Tenemos, chicos, 19 consonantes. O sea que 19 sonidos en tanto a las consonantes. ¿Y cuántos
fonemas vocálicos tenemos o a qué le llamamos fonemas vocálicos? Son letras vocales, ¿correcto? Que se pueden utilizar en forma aislada o acompañadas de consonantes para la formación de morfemas o también formaciones de palabras. Son fonemas vocálicos, ya saben, ¿no? La A, la E, la I, la O y la U. No es extraño, por ejemplo, que cuando uno vea acentuación, las vocales sean, ¿no es cierto?, el núcleo de la sílaba, ¿no? Porque no pueden dejar, de alguna manera, las vocales de estar presentes en el silabeo o dentro de la estructura morfemática. ¿Cuántas vocales tenemos o cuántos sonidos de vocales tenemos? 5 vocales. Es más, ustedes saben que las vocales tienen una especie de triangulito, ¿no? También se le llama el triangulito de Heinz. Y en estas, ¿no es cierto?, las vocales pueden ser anteriores, posteriores, medias, ¿correcto? ¿De acuerdo a qué cosa? A la posición de la lengua. Pero eso no lo vamos a ver hoy día. Quiero que aprendas o quiero que veas esa diferencia de los fonemas consonánticos a los fonemas vocálicos. Es más, chicos, en tu separata tienes un cuadrito con todos los fonemas, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a desarrollar ese cuadrito, ¿no? Vamos a dar algunos ejemplos dentro de ese cuadrito, pero es importante que los hayas clasificado para que te des cuenta. Ahora, hay otros casos u otras formas de alguna manera de representar los fonemas. Por ejemplo, el caso en que un fonema representa varias letras. Por ejemplo, la Z, cuando representa el ceseo, ¿no? Está el fonema y ahí están las grafías. Por ejemplo, la palabra cesto o la palabra zapato. Ahí está, ¿no? Para un fonema, 2 grafías. Por ejemplo, la I, cuando es conjunción, ¿no? Suena como I, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cuando yo digo estudio y trabajo, suena como I. O también puede ser, por ejemplo, en la palabra hoy, suena como I. O también puede ser como I, por ejemplo, la palabra hilación, ¿correcto? Y en los 3 casos, un fonema representa a 3 letras diferentes. O también, por ejemplo, con respecto al fonema X, ¿no?, que puede ser J o puede ser G. Por ejemplo, puedo decir yo acá, puedo decir por acá, por ejemplo, puedo decir acá México, ¿no? México. También puedo decir, por ejemplo, Genaro, por ejemplo, ¿no? Genaro, ahí está. Y esa es su representación como tal. ¿Te das cuenta? Suena de la misma forma, pero se representa con diferentes letras. Cuando un fonema representa solamente un dígrafo. Por ejemplo, chicos, en este caso, la palabra, ¿no?, llanta. Por ejemplo, la palabra, ¿esto qué representa, profesor? Representa a la R, el fonema R. Por ejemplo, la palabra correa, ¿no? Correa, ahí está. Y por ejemplo, la G, que representa, en este caso, por ejemplo, la palabra gato, ¿no? Ahí está. Para, de alguna manera, un fonema, un solo dígrafo.